Hola hermanos, vamos con el tema 14 de la historia más bella de la humanidad, la historia de la Iglesia Católica. Hoy vamos a continuar con el tema anterior sobre la credibilidad de los evangelios y en general del Nuevo Testamento como fuente histórica. Nos interesa saber si realmente nos podemos fiar de estos documentos, entre comillas, para llegar a la verdad sobre Cristo y sobre la Iglesia, o si lo que en ellos encontramos son simplemente inventos de la Iglesia para legitimar sus propias mentiras, como dicen algunos. Para hacer esto tenemos que aplicar los criterios que la ciencia historiográfica aplica a cualquier documento histórico de esta época o más antiguo o también más reciente. Son criterios, por lo tanto, universales. Estos criterios son tres. Ayer hablamos ya de los dos primeros, la autenticidad y la integridad. Hoy nos falta el tercero, la veracidad. Ayer veíamos que efectivamente los evangelios son documentos auténticos en el sentido de que se corresponden a la fecha en la que están datados. Lo que cuentan es coherente, tanto a nivel cultural, idiomático, topográfico, local, es coherente con la fecha en la que y con los acontecimientos que quieren y que nos transmiten. En segundo lugar, decíamos la integridad. Los evangelios nos han llegado íntegros, tal cual fueron escritos, aunque no tenemos el original, pero la cantidad de copias y traducciones, porque son muy cercanas al original y porque además son tantas que se pueden cotejar entre ellas, nos dan una suficiente certeza de que estamos leyendo en lo sustancial, puede haber alguna pequeña coma, algún pequeño cambio, pero en lo sustancial estamos leyendo lo mismo que se escribió. Pero vamos hoy al tercer criterio, que es el de la veracidad. Es decir, estos documentos, los evangelios, el Nuevo Testamento, son veraces, cuentan los hechos tal cual. Para ello, en primer lugar, tenemos que saber si los que lo escribieron vivieron aquello, fueron testigos, lo cual está comprobado también porque sabemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan vivieron en torno a Jesús, conocieron a testigos directos de hechos que quizás ellos no presenciaron, como era toda la etapa de la vida oculta que llamamos, los 30 años de Nazaret, pero conocieron a la Virgen María, conocieron a familiares, conocieron a otros que vivieron muy cerca esos acontecimientos, y por lo tanto eso es seguro. Pero además de que vivieron eso y conocieron a los testigos de cosas que ellos no vivieron, está la segunda cuestión. Ellos narran auténticamente, verazmente lo que pasó, tienen una voluntad honrada de transmitir eso, o tenemos pruebas que demuestren que ellos realmente han interpolado, han metido cosas que son de su propia cosecha. Bueno, pues aquí tenemos que de nuevo aplicar los criterios de la ciencia historiográfica para demostrar si son de verdad relatores auténticos o son mentirosos o manipuladores. Y la ciencia historiográfica nos da al menos 8 criterios con los cuales podemos llegar a la conclusión de que los evangelistas han narrado en lo sustancial lo que ocurrió, que son documentos muy creíbles. De hecho, de esa época y de épocas posteriores son los documentos probablemente más creíbles que hay en cuanto desde el punto de vista de la veracidad de los hechos. ¿Cuáles son esas pruebas, esos razonamientos que nos da la ciencia historiográfica? Primero de ellos es la exactitud histórica, es decir, si lo que allí se narra se corresponde con lo que otras ciencias, que no sea la pura narración histórica, otras ciencias corroboran o no. Por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos. Y efectivamente no hay ningún descubrimiento arqueológico, al contrario, que contradiga lo que se está diciendo ahí.
o la datación de acontecimientos, de personajes, todo guarda una perfecta correspondencia, repito, más allá de pequeños errores o despistes que son totalmente irrelevantes para la veracidad de los hechos. En segundo lugar, fuentes independientes y cercanas. Los evangelistas se preocupan muy mucho de beber de fuentes muy próximas a los hechos. Además, muchos de esos los vivieron ellos mismos, otros son testigos que ellos conocieron y además son fuentes independientes entre sí. No todos beben de la misma, porque si todos bebiesen de la misma, si esa única fuente estuviese contaminada, la contaminación les llegaría a los cuatro. Pero hay varias fuentes independientes escritas en lugares distintos por personas distintas que no se conocían entre sí y que, oh casualidad, sin conocerse, sin relacionarse, coinciden en lo fundamental. Por lo tanto, sabemos que esta coincidencia en lo fundamental y disparidad en lo secundario, en lo anecdótico, es una prueba muy contundente de la veracidad de los hechos. Esto ocurre en cualquier reunión, en cualquier acontecimiento. Estamos 10 personas viviendo un mismo acontecimiento. Si luego vamos a escribir lo que haya ocurrido, vamos a coincidir en lo fundamental, pero cada quien nos vamos a fijar en un detalle. Uno en cómo estaba vestido el ponente, otro se fijó más bien en la temperatura, si hacía calor. Esos son los detalles que son irrelevantes, que varían. Pero lo sustancial, si en verdad hemos estado ahí, si en verdad ocurrió aquello, vamos a coincidir. Pues esto ocurre con los evangelios. Tienen fuentes distintas, entre ellos hay, por lo tanto, en los evangelios, en los 4 evangelios, coincidencia en lo fundamental, a pesar de beber de distintas fuentes, pero hay también disparidad en lo secundario, lo cual está demostrando que no estaban copiando al pie de la letra de una misma fuente, porque si no entonces estarían diciendo hasta en lo secundario las mismas cosas. El tercer criterio es el de certificación múltiple, que es muy parecido a lo que acabamos de decir ahora. La certificación múltiple es cuando un hecho ocurre y aparece en distintas fuentes, no solo en una. Y fuentes además que, como les comentaba antes, no tengan una dependencia una de otras, que sean, por lo tanto, autónomas. El cuarto criterio es el de la vergüenza. Este es muy importante, porque si los evangelios hubiesen sido un invento de estos evangelistas de la Iglesia, hubiesen ocultado elementos que son para la propia Iglesia pues lacerantes, humillantes. Por ejemplo, si hubiesen sido inventados, nunca se hubiese relatado la traición de Judas, uno de los apóstoles escogido por el propio Cristo. Mucho menos se hubiese relatado la traición de Pedro. Mucho menos la propia traición de todos los apóstoles, excepto Juan, que huyeron cuando vieron el peligro. O, por ejemplo, tampoco se hubiese relatado las supuestas dudas de Jesús en el huerto de los olivos. Señor, si puedes que pase de mí este cáliz, o en la cruz, ¿por qué me has abandonado? Así que todos estos pasajes, hay más, donde aparece esta debilidad, estas dudas y hasta traición, no es de alguien que quiere inventar. De hecho, alguien como Rousseau, el ilustrado, que no era precisamente amigo de la Iglesia, cuando le planteaban que los evangelios eran una invención, decía: amigo, ¿invención? Así no se inventa. Efectivamente, es una prueba también muy contundente. Otra prueba historiográfica es el de la disimilitud. Disimilitud significa que hay muchos elementos en los evangelios que no son explicables ni por la cultura judía, es decir, no es simplemente una deducción de la cultura judía, ni siquiera tampoco de la cultura de la primera comunidad cristiana. Rompen con ambas, no son explicables, no pueden deducirse ni de la mentalidad de los evangelistas ni de la primera iglesia. Por ejemplo, cuando Jesús se identifica a sí mismo como Dios, sobre todo en la forma en que se expresa, lo que se llama
Pues la cristología implícita, su autoridad. Cuando dice, han oído que se les dijo, refiriéndose a Moisés, pero yo les digo, asumiendo el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento, yo les digo. O cuando él mismo se pone al mismo nivel del Padre, porque es Dios. Esto descuadra totalmente tanto con el judaísmo como con la mentalidad de los primeros cristianos que fueron asumiendo esta divinidad gracias a la acción del Espíritu y a la revelación del propio Cristo. Otro criterio es el de los semitismos. El Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios conservan muchas palabras que son del lenguaje popular que conocía Cristo y conocían poquitos más, pero que no era el lenguaje de la mayoría de los evangelistas, sobre todo de Lucas, por ejemplo, o de Juan. Y sin embargo, ellos también conservan esas palabras que eran dichas por el propio Jesús, que eran de su pueblo, de su ambiente, que estaban muchas en arameo, por ejemplo, Amén, Abba, Maranatá. Estaban dichas, repito, por Jesús y solo alguien de ese ambiente galileo las decía, no alguien como Lucas, formado ya en una mentalidad helénica, o Pablo. Por lo tanto, ese deseo de conservar hasta esas palabras nos habla de una voluntad muy firme de veracidad. Otro criterio muy importante es el de la tradición oral y de la memoria, el cultivo de la memoria que existía en el mundo judío, como en general en casi todas las culturas de la época. Esto ha sido puesto de relevancia en la exégesis más contemporánea, tanto Dunn, en su monumental obra Jesús recordado, como la escuela de Upsala y otras escuelas también exegéticas. Ellos nos muestran que la cultura hebrea difiere sustancialmente de la nuestra en que ellos guardan todo en la memoria. Nosotros lo hacemos en los libros y hoy en los dispositivos informáticos, con lo cual hemos atrofiado absolutamente nuestra memoria. Al contrario que ellos, que lo guardaban todo ahí y lo transmitían oralmente de unos a otros, porque no había otra manera, y el ejercicio es el que hace la función. Por eso dice Dunn y dicen todos los exégetas contemporáneos más serios que es incomprensible que los evangelistas hubiesen inventado algo sustancial, algo importante, podrían haber metido algún detalle, algo que a ellos les parecía y que realmente pues puede variar, pero insisto, detalles nimios, absolutamente intrascendentes. Pero es incomprensible cambiar algo sustancial, en primer lugar porque ellos lo guardaban todo y estaba en el grupo de los apóstoles muy bien guardado y en los discípulos, tanto en su memoria como en su corazón. Y segundo lugar, si hubiesen inventado algo sustancial, cualquiera de los discípulos o cualquiera de los adversarios de Jesús podría haberle reprochado que eso no ocurrió así, porque también ellos conocían lo que pasó. Y de hecho no hay ningún testimonio, ningún documento que reproche a los evangelios, a los evangelistas, que hayan manipulado algo. Así que amigos, estas son las pruebas que desde la ciencia historiográfica se nos aportan y que demuestran que efectivamente los evangelios, además de ser auténticos, de haber llegado a nosotros íntegros, también son veraces. Cuentan lo que ocurrió, lo cuentan con mucha credibilidad y por lo tanto sí, nos podemos fiar de los evangelios